Dios les bendiga, bendiciones, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Que este día esté lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, bendiciéndote y bendiciendo tu vida. Amén. Santo es el nombre de nuestro Rey poderoso, nuestro Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amados hermanos, les hablamos de este ministerio Velo Azul. Les habla Olga Caraballo trayendo esta palabra de bendición a tu vida. Amén. Y vamos a traer esta palabra y vamos a orar primeramente, antes que nada. Amado Dios, amado Padre Celestial, te entregamos, Señor, los hogares de nuestros hermanos, Padre, para que seas tú, Señor, levantando al caído de esos hogares, Padre, enalteciendo, Señor, el que está abatido, para que tu presencia permanezca día y noche presente en estos hogares. Amén. Santo es el nombre de nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, el libro que tenemos para hoy es el libro de Timoteos 4:13, en el nombre de Jesús. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hablaremos sobre lo que Pablo le transmitió a Timoteo. Ocúpate de la lectura, le dijo Pablo a Timoteo. Y vamos a leer antes que nada en el libro de la primera epístola, el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos dice: entre tanto que voy a ocuparte de la lectura, la exhortación a la enseñanza. Amén. Así le dijo Pablo a Timoteo: ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. Pablo se estaba refiriendo a la palabra de nuestro Dios, a la santa palabra de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, ocúpate de la lectura, que fue una de las instrucciones que Pablo transmitió a Timoteo. Una exhortación a cada ser humano en este día incluye en tus actividades la lectura de la palabra de Dios. Debemos, amado pueblo de Dios, tener esa plena confianza y ese tiempo para leer la palabra de Dios, para que sintamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Abrir ese libro poderoso que es la Santa Biblia, el libro más poderoso que hay. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les exhortamos la lectura de la palabra de Dios. Aquí vemos, amado pueblo de Dios, que Pablo le está instruyendo, le está diciendo a Timoteo: entre tanto que voy a sostén tu mente a la lectura. Entre tanto que voy, sostén tu mente a la lectura. Así le dice Pablo a Timoteo. De otra forma, entre tanto que voy, dedícate a la lectura. En otra forma, de otro tipo de Biblia, le dice: entre tanto que dedícate, conságrate a la lectura. Amén. Santo es el nombre del Dios poderoso. Así le exhorta Pablo a Timoteo: dedícate a la lectura, le exhorta. Debemos tener lectura y entendimiento de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, para llevar ese entendimiento a otros. Amén. Nosotros debemos estar leyendo, instruyéndonos de la palabra de Dios, y basándonos en eso podemos tener una llenura del Espíritu Santo de Dios y podemos transmitir
ese conocimiento, ese aprendizaje, ese discernimiento que vamos a ir obteniendo a través de la lectura de la palabra de Dios. Así que, amado oyente, yo te exhorto en el día de hoy, en el nombre de Jesús, que si tú no tienes ese libro de nuestro Padre que se llama la Biblia, si tú no lo tienes, yo te exhorto que vayas y busque uno en las librerías más cercanas, porque ese libro no puede faltarle a ningún ser. En ningún lugar puede faltar el libro de la palabra de Dios. Amén. Ese es el libro de nuestro Padre Celestial. Santo es el nombre de Jesús. Entre tanto que dedícate, conságrate a la lectura de la palabra de Dios, amados hermanos. Saca tiempo en tu vida para leer, para instruirte, para aprender las enseñanzas que nuestro Dios nos tiene plasmada, que nos dejó en su santa Biblia. Pero si la tenemos y no la utilizamos, es como si no la tenemos. Amén. No es nada más adquirir la Biblia, adquirir el libro, no es solamente adquirirlo, es leerlo, estudiarlo, dedicar ese tiempo para entender y capacitarte de la palabra que viene del reino de Dios. No te puedes olvidar, amado hermano, que pertenecemos al reino de Dios. Somos sus hijos, somos sus hijos. Amén. Y por ende debemos leer la palabra que viene de Él. Amén. Santo es el nombre de Jesús. Debemos tener lectura y entendimiento de la palabra de Dios para llevar ese entendimiento a otros. Pablo le exhortó a sus hijos en la fe, a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo le exhortó esta palabra: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación a la enseñanza. Amén. Así Dios te dice hoy en este día: ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate para que tengas entendimiento de lo que viene del reino de Dios. Ahí es donde tú perteneces. Y Dios te está diciendo en este día: ocúpate de la palabra de Dios. Saca tiempo, examina la palabra, estudia la palabra de Dios. Somos una vasija vacía que debemos llenar con el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Santo es el nombre de nuestro Dios poderoso. Amado hermano, en este texto podemos ver que Timoteo, que era un joven ministro de la palabra de Efesio, del ministro de la iglesia de Éfeso, necesitaba ocuparse, instruirse de la lectura. Ahora bien, imaginémonos a nosotros, igualmente necesitamos tener tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos sacar tiempo para dedicar esa lectura a Dios, esa lectura de enriquecimiento de la palabra de Dios. Tenemos que continuar creciendo en los caminos de Dios hasta su llegada, porque nos estamos capacitando para la llegada de Dios. Amén. Y no cabe más decir que un hábito o una rutina de la palabra de Dios es un enriquecimiento que estamos recibiendo y es una preparación para las cosas del reino de Dios. Nos estamos capacitando para el reino de Dios. Estamos teniendo entendimiento del reino de Dios. Estamos recibiendo instrucciones a través de leer la palabra de Dios. Amén. Santo es el nombre de Dios.
Nosotros debemos y tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos que crecer en conocimiento y entendimiento de su palabra para poder pasar ese conocimiento, ese entendimiento a otros. Amén. Le debemos pedir a Dios, tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a la lectura de la Biblia para que Él pueda llenar todo aquello que no estamos capacitados para entenderlo. Llena tu vida, llena tu vasija, llena tu vida de la lectura de la palabra de Dios. Y así estamos teniendo una llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Santo, santo, santo es el nombre de nuestro Dios que nos representa. Amén. Amados hermanos, que la luz del Espíritu Santo de Dios permanezca junto a ti. Recibe la luz del Espíritu Santo de Dios y continúa en la palabra, leyendo la palabra de Dios para que seas instruido en los caminos del reino de Dios. Amén. Shalom, que la paz de Dios esté contigo. Aleluya, aleluya.